Hola de nuevo chicos, el grupo interdisciplinario de investigación en estudios de proteínas les trae un nuevo video titulado Estructura de las proteínas. Y en este video hablaremos de la estructura de las proteínas así como de su importancia biológica. Bueno, ¿por qué es importante conocer la estructura de las proteínas? Es necesario recordar que las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos de tipo covalente. Se utiliza como convención que las proteínas son la unión de más de 100 aminoácidos y estas moléculas tan grandes pueden tomar muchas configuraciones estructurales diferentes. De todas ellas, a lo mucho unas cuantas van a tener actividad biológica. Estas van a denominarse configuraciones nativas o estructuras nativas, mientras que las mal plegadas pueden ocasionar diferentes enfermedades como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de las vacas locas, entre otras. Entonces, ¿qué es la estructura de las proteínas? La estructura de las proteínas es la disposición espacial de su secuencia de aminoácidos que la conducen a un plegamiento específico. Existen 4 niveles de organización de la estructura de las proteínas. Estas son la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos de una proteína; la estructura secundaria, que es la estructura que adoptan ciertas partes de una proteína debido a la formación de puentes hidrógeno entre los átomos del esqueleto; la estructura terciaria, que tiene que ver con la forma que la proteína adopta debido a la interacción de los grupos de la cadena lateral o grupos R y los grupos prostéticos presentes en ella; y finalmente la estructura cuaternaria, que es la interacción de dos o más cadenas polipeptídicas denominadas subunidades. La estructura primaria de una proteína es la secuencia lineal de aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos. Por convención, la estructura primaria de una proteína se informa del extremo amino-terminal o N-terminal hacia el extremo carboxilo-terminal o C-terminal. La serie de carbonos, nitrógenos y oxígenos unidos es conocida como el esqueleto de la proteína. Es importante observar que en el esqueleto de la proteína van a aparecer oxígenos con carga parcial negativa e hidrógenos con carga parcial positiva, que van a ser los encargados de formar los puentes de hidrógeno que generarán la estructura secundaria que a continuación veremos. Finalmente, comentar que a pesar de que tenemos dos secuencias de aminoácidos con los mismos aminoácidos y la misma cantidad de aminoácidos, estos van a tener estructura primaria diferente debido a que se encuentran en diferente orden. Para conocer la importancia de la estructura primaria, tenemos como ejemplo la anemia de células falciformes. La hemoglobina normal es un tetrámero formado por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, que en total contiene 574 aminoácidos. La hemoglobina S difiere de la hemoglobina normal únicamente en una posición de cada cadena beta. La hemoglobina normal tiene en la sexta posición de cada cadena beta un ácido glutámico, mientras que la hemoglobina S contiene una valina. Los glóbulos rojos que poseen hemoglobina S adoptan una forma de hoz bajo condiciones de poco oxígeno. Esto ocurre en los capilares y puede llegar a bloquearlos. Las defensas del cuerpo destruyen los glóbulos rojos que producen el bloqueo, y esta pérdida de glóbulos rojos se conoce como anemia. La estructura secundaria es la disposición espacial del esqueleto proteínico debido a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el esqueleto de la proteína. Debido a que en el enlace peptídico existen electrones parcialmente compartidos entre el oxígeno carbonilo y el nitrógeno amida, el oxígeno tiene una carga parcial negativa, mientras que el nitrógeno tiene una carga parcial positiva. Esto genera un pequeño dipolo eléctrico. De estos 6 átomos que forman el grupo peptídico, el enlace carbono-nitrógeno no puede rotar libremente. Esto debido a que el par de electrones que se desplaza entre el oxígeno y el nitrógeno de forma continua le confieren un carácter parcial como doble enlace. A esto se le llama resonancia.
La rotación puede llevarse a cabo entre los otros enlaces, que es el carbono alfa y este carbono, o en el caso del nitrógeno y el carbono alfa. Y los ángulos que se van a formar entre estos átomos son los que generan los diferentes tipos de estructura secundaria, como por ejemplo las alfa hélices o las hojas beta plegadas. La conformación de los péptidos está definida por tres ángulos diedros, también conocidos como ángulos de torsión o ángulos Ramachandra, que son Phi, Psi y Omega, los cuales reflejan la rotación alrededor de los tres enlaces repetitivos en el esqueleto de la proteína. Cada ángulo de torsión involucra 4 átomos y 3 enlaces. Por ejemplo, para el caso de Phi, involucra los enlaces formados entre el carbono de este grupo carbonilo, nitrógeno, carbono alfa y este otro carbono de este grupo carbonilo, siendo el eje de rotación siempre el enlace de en medio, en este caso formado entre el nitrógeno y el carbono alfa. Para el caso de Psi, los átomos involucrados son el nitrógeno, carbono alfa, carbono del grupo carbonilo y nuevamente un nitrógeno. El eje de rotación es el enlace de en medio, esta vez formado entre el carbono alfa y el carbono de este grupo carbonilo. Para el caso de omega, los átomos involucrados son el carbono alfa, carbono del grupo carbonilo, nitrógeno y el último carbono alfa, siendo el eje de rotación el enlace formado entre el carbono del grupo carbonilo y el nitrógeno. Ramachandran demostró que las permutaciones de los ángulos estaban restringidos debido a choques entre los átomos de los aminoácidos. Las posibles combinaciones de Phi y Psi fueron trazadas en una gráfica bidimensional y las combinaciones permitidas donde no existen interferencias estéricas fueron marcados como permitidas, que son estas zonas. Dicha gráfica es conocida como gráfica de Ramachandran y es una de las contribuciones más importantes en la comprensión del plegamiento de las proteínas. Las hélices alfa fueron descubiertas por Linus Pauling y Robert Corey. Los aminoácidos en una hélice alfa están organizados en una estructura helicoidal dextrógira. Se forman mediante puentes de hidrógeno generados entre el oxígeno del grupo carbonilo de un aminoácido y el átomo de hidrógeno del grupo amino del aminoácido situado a 4 posiciones del primero. Cada aminoácido en posición N puede formar dos puentes de hidrógeno, uno con el aminoácido en posición N+4 y otro con el aminoácido en posición N-4. Por ejemplo, aquí del lado derecho podemos observar que el aminoácido en posición 5 hace un puente de hidrógeno con el aminoácido en posición 9 y otro con el aminoácido en posición 1. Existen 3.6 residuos por cada vuelta de la hélice y la distancia lineal entre estos puntos corresponde a 5.4 angstroms. Los ángulos Ramachandran característicos para la hélice alfa son Phi menos 57 grados y Psi menos 47 grados. Además, las cadenas laterales o grupos R siempre están dispuestos hacia el exterior de la hélice. Como dato adicional hay que mencionar que existen otros tipos de estructura hélice, como la hélice 3,10, que forma puentes de hidrógeno entre los aminoácidos N y N+3, y la hélice pi, cuyos puentes de hidrógeno se dan entre el aminoácido N y N+5. Las hojas beta o láminas beta se forman por el posicionamiento paralelo de dos cadenas de aminoácidos en el que los grupos amino de una de las cadenas forman enlaces de hidrógeno con los grupos carbonilo de la otra. Las cadenas laterales de esta estructura están posicionadas sobre y bajo el plano de las láminas. Si las hojas beta se forman en la misma cadena polipeptídica, entonces se denominan intracatenarios, mientras que si se forman con diferentes cadenas polipeptídicas, se denominan intercatenarias. Si las cadenas polipeptídicas corren en la misma dirección, es decir, si están alineados de acuerdo a sus extremos N-terminal y C-terminal, como en esta imagen en la parte derecha, se denominan hojas beta paralelas, mientras que si corren en direcciones opuestas, como es en el lado izquierdo, se denominan antiparalelas.
Los ángulos diédricos ideales para las cadenas paralelas son φ igual a menos 119 grados y psi de más 113 grados, y para las cadenas antiparalelas son de φ menos 139 grados y psi de 135 grados. La estructura terciaria de las proteínas es el modo en el que la cadena polipeptídica se pliega en el espacio. En soluciones acuosas, los aminoácidos hidrófobos se sitúan hacia el interior de la proteína y los hidrófilos hacia el exterior. Esto provoca una estabilización por interacciones hidrofóbicas de fuerzas de Van der Waals, de puentes de disulfuro y enlaces iónicos. Las funciones de muchas proteínas se basan en su forma tridimensional. Una clasificación general de la estructura terciaria de las proteínas las clasifica en proteínas fibrosas, proteínas globulares y proteínas mixtas. En el caso de las proteínas fibrosas, presentan cadenas polipeptídicas largas y generalmente son insolubles en agua. En el caso de las proteínas globulares, se caracterizan por tener una forma esférica compacta, con los grupos hidrófobos al interior de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. Las proteínas mixtas poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra parte globular. Las fuerzas estabilizadoras de la estructura terciaria son principalmente de tipo no covalente. Las principales son las interacciones hidrofóbicas, el complejo ion metálico, la atracción electrostática y puentes de hidrógeno generados entre cadenas laterales. La única fuerza estabilizadora de tipo covalente son los puentes disulfuro. Haciendo un paréntesis, recordemos que el enlace peptídico, que es la fuerza estabilizadora de la estructura primaria, es de tipo covalente, y la fuerza estabilizadora de la estructura secundaria son los puentes de hidrógeno formados por los átomos del esqueleto de la cadena. Finalmente, la estructura cuaternaria es la estructura que deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que se asocian para conformar un multímero funcional. Por ejemplo, las 4 subunidades de la hemoglobina cooperan para recoger más oxígeno en los pulmones y liberarlos en el cuerpo. La hemoglobina es un tetrámero de peso molecular aproximado de 64 kilodaltons. Esto sería todo en este video de estructura de las proteínas. Nos vemos pronto en el siguiente video.